¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química, Un Minuto, un Libro y Lazos Químicos. Y bueno, en nuestro penúltimo programa de esta serie de Historia de la Ciencia, hoy vamos a tocar el tema sobre los avances de la tecnología. En específico vamos a tocar sobre la computación y lo que ha sido la Internet en nuestra vida cotidiana, cómo llegado y cómo llegamos a utilizar este recurso todos los días en nuestro pequeño teléfono celular y cómo lo utilizamos para estar conectados con todo el mundo y poder hacer este tipo de cosas como está transmitiendo desde aquí, desde París, y poder estar trabajando día a día sin mayor problema en otras partes del mundo, cómo la tecnología ha cambiado, cómo la llegada de la inteligencia artificial también ha puesto en relieve nuestras limitaciones, pero también estos grandes retos que se vienen encima con el uso de estas tecnologías. Vamos a ver el papel que tuvieron el ejército, la guerra, para el desarrollo de los sistemas computacionales para llegar a la web y poder en este caso tener miles de datos y toda la información y el mundo como el Aleph borgiano en la palma de nuestras manos. De esto va nuestro programa de hoy, y ya la próxima semana es nuestro último programa donde haremos un pequeño visión sobre el futuro de la ciencia. Pues sin más, yo soy Arturo Ramírez y ya saben, cualquier situación pues pueden suscribirse aquí en la Facultad de Química o directamente en nuestro canal de YouTube de La Letra Absuelta. Pues sin más, vamos a nuestro programa. Muchas gracias y hasta la otra semana. Irónicamente, la historia del proceso de la información está envuelta en un sudario de secreto. Google ofrece actualmente acceso instantáneo a más información de la que cualquiera necesita saber, pero los ordenadores se desarrollaron bajo directivas de flujo restringido de información. En sus inicios, las grandes computadoras electrónicas eran grandes ingenios militares destinados a descifrar los códigos enemigos o calcular trayectorias de misiles, y estaban protegidos por estrictas medidas de seguridad para garantizar que no se filtrase ningún detalle sobre ello. No fue hasta el año 2000 cuando el gobierno británico desclasificó la versión oficial oculta tras el capricho título Informe General sobre Turing, que los equipos desarrollados durante la guerra en Bletchley Park, esa base militar camuflajeada. Puede que la información electrónica viaje rápido y libremente por Internet, pero también está envuelta en una telaraña mundial de secretismo. A medida que la ciencia se militarizó a mediados del siglo XX, dos ideologías entraron en conflicto. Los científicos creían, en principio al menos, en el libre intercambio de información, con la finalidad de acelerar el progreso tanto como fuese posible. En cambio, el personal de inteligencia comparaba las actividades en pequeñas celdas con información limitada en puntos de vista opuestos que sus partidarios tenían por obvios, y que finalmente terminaron chocando frontalmente cuando los mandos militares empezaron a apropiarse de los proyectos de la guerra en los que participaban investigadores científicos, por ejemplo, con bombas atómicas, computadoras electrónicas, etc. En el lugar de compartir sus resultados en conferencias internacionales, los científicos se veían obligados a respetar las restricciones impuestas por la seguridad nacional. En esta cultura del siglo, siguió impregnando las ciencias de la computación durante la Guerra Fría, cuando las investigaciones secretas se dirigían al desarrollo de sistemas de defensa. En su deseo de lograr la superioridad electrónica sobre los rusos, el gobierno de Estados Unidos financiaba generosamente no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a las universidades y empresas privadas que producían ordenadores para su uso en empresas. Como ilustra la portada de la revista Time, los intereses militares, comercios académicos estaban interrelacionados. El ordenador, el Harvard Mark III, se construyó en un laboratorio universitario financiado por IBM y fue diseñado para la Armada, como se muestra en la portada de Time, con una gorra y con galones. En esta relación simbiótica pareció que todos tenían beneficios,
Las empresas comerciales conseguían fondos del Estado que permitía sobrevivir a los tiempos difíciles y también se beneficiaban de un mercado garantizado y de gran tamaño. Al mismo tiempo, los expertos del ejército tenían acceso inmediato a los últimos resultados, pero existía una carta oculta. Para los científicos que no estaban en la nómina del gobierno, era extremadamente difícil acceder a este tipo de computadoras, y los que aceptaban la financiación ya no podían ser fieles a su ética de apertura, sino que sus nuevos jefes les confinaban a una política de restricción de información. Durante la Segunda Guerra Mundial, inventores militares de 3 países, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, estaban trabajando en proyectos de computación. Los civiles no tuvieron noticia alguna de estas investigaciones hasta 1946, cuando el ejército de Estados Unidos convocó una conferencia de prensa para presentar su Electronic Numerical Integration and Calculate, ENIAC. Este proyecto, construido en un departamento universitario pero controlado por hombres y mujeres de uniforme, o sea, el ejército, para su mayor impacto visual durante su presentación, se había construido apresuradamente paneles de bombillas parpadeantes detrás de pelotas de ping-pong cortadas a la mitad. Los gigantescos bancos de equipos electrónicos ocupaban una sala de gran tamaño, pero no eran ni lejos tan rápidos y potentes como los componentes de un ordenador portátil moderno. Aún así, los artículos de los periódicos hablaban cómo el éxtasis de esta máquina artificial, cuyos dispositivos internos operaban centenares de veces más rápido que las neuronas de nuestro cerebro, una idea que, aunque excitante, daba miedo. A pesar de que los medios de comunicación daban la bienvenida a ENIAC como la primera computadora electrónica del mundo, sufría algunos inconvenientes. La máquina utilizaba 18.000 válvulas, o sea, tubos, dispositivos electrónicos que de un aspecto parecido a las bombillas, es decir, como los bulbos de las televisiones antiguas, que solía fundirse y que los operadores humanos tenían que sustituir. Al apagarse y encenderse, las válvulas generaban una intensa cantidad de calor. La refrigeración de los ordenadores primitivos era un problema de primera magnitud. También había que luchar contra los insectos. Las polillas y las moscas podían hacer estragos en las conexiones internas. El origen del término de programación to debug era literal en las primeras máquinas electrónicas. Y aún más grave, la capacidad de las máquinas que sufrían limitaciones inherentes. ENIAC se había diseñado en principio para generar tablas de trayectorias de proyectiles. Si se quería que hiciese una cosa distinta, por ejemplo, pronosticar el tiempo o calcular el movimiento de las ondas sísmicas, era necesario recablearlo en forma manual durante varios días, un trabajo que solía llevar a cabo mujeres. ENIAC no era un ordenador primitivo, sino una gigantesca calculadora. Era imposible indicarle que hiciese un tipo de cálculo distinto sin reconstruirlo físicamente. En Bletchley Park, un puñado de científicos británicos ya utilizaban máquinas más versátiles, de nuevo con finalidades militares, que siempre ha sido como el objetivo primario. Y la idea era penetrar en la red de inteligencia alemana descifrando sus comunicaciones en clave. El secreto era de importancia capital, ya que el éxito del proyecto dependía de que los alemanes no se dieran cuenta que, a pesar de que alteraban sus claves diario, sus mensajes diplomáticos eran leídos y tenidos en cuenta. La velocidad también era esencial porque era necesario romper el código antes de que cambiase para poder impedir el ataque de un submarino o un bombardeo aéreo. A fin de mantener la seguridad, el personal de Bletchley Park trabajaba con grupos pequeños que conocían únicamente su tarea más inmediata. Muchos miles de esos hombres y mujeres murieron sin haber roto sus juramentos de confidencialidad ni revelado jamás que eran los británicos, no los norteamericanos, los que merecían el crédito por haber inventado el primer ordenador digital del mundo. Al final de la guerra, 10 máquinas electrónicas Colossus procesaban los textos encriptados, comparándolos rápidamente con una enorme cantidad de patrones de letras, hasta que surgía una similitud que sugería un camino hacia el código oculto del día. Esta tarea solo resultaba factible porque el Colossus era capaz de tomar decisiones. En lugar de recorrer de forma mecánica todas y cada una de las posibilidades, eliminaba innumerables callejones sin salida de un plumazo.
ya fuese siguiendo instrucciones preestablecidas o con la ayuda de un operador humano. Aunque mucho menos adaptable que los ordenadores modernos, la capacidad de toma de decisiones diferenciaba a Colossus de ENIAC. La base militar funcionaba como una gigantesca máquina de procesamiento de información que tomaba mensajes incomprensibles y generaba detalles ininteligibles de los planes alemanes. En su interior, sus componentes humanos, mecánicos y electrónicos interactuaban entre sí siguiendo instrucciones definidas. Sin que muchas de las personas de Bletchley Park lo supieran, con ellos trabajaba un mayor experto matemático del mundo en la toma de decisiones. Sí, estamos hablando de Alan Turing. En la actualidad, Turing es considerado el fundador de nuestra moderna sociedad de información, en la que el poder y el dinero surgen para controlar las comunicaciones globales. Y sin embargo, su vida y su reputación se ocultaban tras un velo de silencio. Aparte del secreto en el que desarrollaba la mayor parte de su trabajo, Turing encubría también sus actividades homosexuales, que en aquella época eran ilegales. Después de que lo forzasen a confesar en juicio político, Turing fue sometido a un año de terapia hormonal experimental y murió en 1954 tras comerse una manzana envenenada. Eso cuenta la leyenda urbana. Considerándolo en vida como una persona extraña y excéntrica y un traidor potencial vulnerable al chantaje, Turing se ha convertido actualmente en un trágico símbolo de la comunidad gay, un gurú de la información y un patriota que desbarató la seguridad alemana. Turing y sus colegas guardaron silencio acerca de sus actividades en tiempo de guerra, y los primeros ordenadores programables se inventaron sin tener noticia alguna de sus investigaciones. Sin embargo, la enorme influencia de Turing no solo se dejó notar en la tecnología que hace funcionar los operadores, sino también en su relevancia. Después de la guerra, las organizaciones militares y comerciales estaban empeñadas en construir ordenadores más grandes, más rápidos y más potentes, y sobre todo capaces de ser programados para poder cambiar con rapidez de una tarea a otra. Turing planeó cuestiones fundamentales acerca de la inteligencia artificial, reduciendo distancias entre la mente humana y los circuitos electrónicos. Desde la muerte de su mejor amigo durante la adolescencia, Turing había dudado de la noción cristiana del alma, una convención ética que transformó a su filosofía de las máquinas. De forma similar a los biólogos deterministas que buscaban la vida en moléculas complicadas, Turing creía que los ordenadores podían pensar. Por mucho que estuviesen construidos con circuitos electrónicos, pensar, observaba, era algo difícil de definir, pero fuera de lo que fuese, Turing estaba convencido de que tanto los ordenadores como las personas eran capaces de hacerlo. La postura de Turing significaba el establecimiento de nuevos puntos de vista sobre los seres humanos y sobre las máquinas. El modelo para los ordenadores era el cerebro, o quizá era al revés. En una imagen donde podemos ver a una máquina que intenta pensar, se lee: ¿puede el hombre construir un superhombre? Y muestra cómo los brazos de los ojos se podían sustituir por accesorios electrónicos. Las comparaciones funcionaban en ambas direcciones. Mientras que al principio los científicos afirmaban que los circuitos eran parecidos a neuronas superrápidas, pronto pasaron a decir que los sistemas nerviosos vivos funcionaban igual que los electrónicos. En sus visiones de la psique humana, las personas toman decisiones después de que les señalan y que se les da señales de que haya recorrido en zigzag una serie de intersecciones que actúan como interruptores electrónicos en los que se elige uno de los dos caminos. Uno de los ejemplos que se solía utilizar era el de la mecanógrafa. El oído de una secretaria capta las ondas del sonido del dictado de su jefe, y su cuerpo cerebro se decodifica para convertirlas en señales electrónicas simples que activan sus dedos. Los más ocurrentes ampliaban el paralelismo agregando que la secretaria podía acceder a su almacén de memoria para corregir la gramática. En los visionarios proyectos de Turing, las experiencias reales y conceptuales se combinaban. En la década de 1930, antes de que los ordenadores electrónicos se convirtiesen en una posibilidad física, Turing había ideado una máquina imaginaria que recibía instrucciones mediante la lectura de una larga cinta de papel que contenía series de marcas y espacios en blanco. En principio, afirmaba Turing, su máquina se comportaba como un ser humano.
En 1950 parecía imposible que esta aspiración matemática se convirtiese en realidad, y Turing llevó su analogía un poco más allá. En un reflejo de la familiaridad con los procesos de romper códigos y de ocultar sus preferencias sexuales, Turing se preguntó en primer lugar cómo una persona podía determinar a partir de respuestas impresas si su invisible interlocutor era hombre o mujer. Luego fue un paso más allá de su universo imaginario. ¿Era posible distinguir mediante preguntas entre un hombre y una máquina? Los límites entre hombre y máquina surgieron siendo diversos durante toda la Guerra Fría, cuando la investigación en inteligencia artificial recibía financiación de los gobiernos, al tiempo que los ingenieros intentaban, por todos los medios, que los ordenadores se comportasen como personas. Los psicólogos describían los cerebros humanos como si se tratase de circuitos electrónicos. En una extensión de las ternorrelaciones simbióticas desarrollados en Bletchley Park, las estructuras sociales se compatibilizaban con los sistemas de ordenadores que a su vez se diseñaban como extensiones interactivas de los seres humanos. Para ayudar a los militares a dar órdenes a las máquinas electrónicas bajo su mando, los lenguajes de programación se hicieron cada vez más similares a los humanos. Para mejorar la eficacia del armamento, se construyeron ordenadores capaces de analizar las situaciones mientras éstas tenían lugar. A medida que la tecnología informática avanzaba a un ritmo explosivo, estas aplicaciones militares se adaptaron para su uso civil. Gestión de sistemas de nómina, simulación de planificación de entrega, reducción de costes de producción. En la década de 1970, con los microcircuitos reducidos cada vez más, los fabricantes crearon otro lucrativo mercado y entraron a los hogares. Como muchos adictos a los ordenadores, Turing veía el futuro con un optimismo muy entusiasta. A final del siglo, predijo, estaremos acostumbrados a la idea de que las máquinas puedan pensar. Otros expertos hacían también precipitadas promesas similares a estas. Impulsados por los cambios extraordinarios rápidos en la tecnología electrónica, que hacía que los ordenadores fuesen cada vez más pequeños, más rápidos y más baratos. Sin embargo, aunque el ordenador Deep Blue fue capaz de derrotar al campeón del mundo de ajedrez en 1997, la técnica que empleó era muy distinta a la de cualquier oponente humano. En vez de ser los ordenadores los que sienten similares a los seres humanos, los humanos estaban adaptando a los requisitos de los ordenadores, y la realidad física se hacía cada vez menos importante. Las actividades bélicas reales, disparar misiles, suministrar provisiones, ensayar tácticas, se simulaban en colosales sistemas informáticos, mientras que las personas se entretenían luchando batallas falsas en las pantallas de sus casas o viendo películas como 2001 o Blade Runner, relatos de un futuro próximo en que los ordenadores reinan supremos o son indistinguibles de los seres humanos. A finales del siglo XX, la formación militar tenía lugar en el reino virtual, en donde los pilotos se ponían a los mandos en un bombardeo simulado en lugar de arriesgar la vida en uno real. Y los soldados se conectaban para aprender online las técnicas de combate cuerpo a cuerpo. A la inversa, los hackers civiles podían permitirse el placer de guerra mediante el envío de virus. No es una sorpresa que la generación de Star Wars parezca estar más familiarizada con The Second Life que con la vida real. Turing era el único experto en ordenadores con visiones utópicas. Durante la década de 1960, 30 años de que se inventase la World Wide Web, o sea, el Web, un canadiense experto en medios de comunicación llamado Marshall McLuhan acuñó el ingenioso aforismo que afirmaba que la tecnología electrónica convertiría al mundo en una aldea global. Mientras los gobiernos desarrollaban ordenadores como prótesis militares, los gurús de California hacían campaña por la libre circulación de una comunidad virtual con acceso igualitario. En su homólogo electrónico de Haz el amor y no la guerra, los ordenadores se emplearían al servicio de la democracia y de la educación universal. Primero apareció la industria de los ordenadores personales, con la potencia de los cálculos alejándoles de los sistemas masivos hacia los equipos individuales. A continuación vino el Internet, que no se popularizó a partir de un plan centralizado, sino precisamente por estar bajo el control de todos y de nadie en concreto. Los sueños de Turing y de otros utópicos de la información no se han cumplido. La web abarca todo el mundo, pero
hecho de necesitar electricidad para conectarse no ha reducido la separación entre ricos y pobres, sino al contrario. Puede que la información circule libremente, pero la gran parte de ella no tiene valor alguno o es peligrosa. El anonimato online permite acceder a pornografía infantil o a manuales de terrorismo. Y cuando todo está codificado electrónicamente, la privacidad desaparece. Y en la actual versión computarizada de la red global de McLuhan, las cámaras ocultas graban las actividades diarias de las personas, igual que una vecina oculta tras los visillos. El secretismo y la guerra siguen dominando los ordenadores.